entender que la gráfica surge de una necesidad. La mayoría de nosotros pensamos que casi todo las artes o cualquier forma artística de expresión surge como de una especie de necesidad talentosa. Y no, por lo regular trata de solucionar algo así. En su momento la gráfica fue el soporte por excelencia para llevar a cabo conocimientos, para crear un soporte donde haya conocimientos. Las imágenes, el icono, lo que hace es llevar y transmitir conocimientos. Cuando nosotros hablamos de la gráfica, estamos hablando del de la primera forma de reproductibilidad del conocimiento en forma de imagen. Entonces, la mayoría pensamos que las formas más antiguas, un ejemplo, es en materiales imperecederos, y no es cierto, ¿no? Las piezas que tenemos de más tiempo son formas de impresión. La piedra roseta, se sabe que se hacía una tablilla de barro y se rodaba para que dejara la tablilla. Eso es una impresión. Que el soporte no haya sido papel, bueno, que no tengamos piezas, es relativo, pero la piedra roseta era un elemento que se rodaba. Los papiros, lógicamente el dibujo es el padre de todas las artes, y lógicamente pariente, el padre legítimo, y el primer hijo se llamó gráfica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gráfica estamos hablando de la capacidad, así como de articular el lenguaje en términos generales, la palabra, pues en realidad el primer lenguaje humano es el dibujo, y entonces la forma de articularlo en un soporte fue la gráfica, el pensamiento mismo. Entonces, cuando estamos hablando de gráfica, específicamente de toda la gráfica, estamos hablando de una de las mejores invenciones del ser humano sobre la Tierra. Y la gráfica contemporánea. Bueno, hay que decirlo que ese es el problema de trabajar en un terreno que tiene la edad casi de la humanidad. Que cuando hablamos de la gráfica y hablamos de la historia de la gráfica, nos vamos a dar cuenta que lo único que hacemos es como un poquito ir adhiriendo prótesis al hecho gráfico. ¿Y a qué me refiero con prótesis? Podemos mejorar el soporte, podemos mejorar las herramientas, pero no podemos mejorar el pensamiento de quien hace gráfica. El pensamiento de quien hace, que es el material real de la gráfica, es necesariamente todo contemporáneo. Me explico, nadie podría antes haber impreso la imagen de un teléfono celular. No podíamos haber impreso un tipo de letra que no viniese de la informática. O sea, a lo que me refiero es que cuando hablamos de gráfica contemporánea o de gráfica moderna, sí, estamos hablando ya de la utilización de mejores prótesis, de mejores elementos de impresión. Estamos hablando de tecnología aplicada, estamos hablando de pensamiento complejo, que hay que hablar primero de la herramienta, ¿no? Pero ya cuando hablamos de los gráficos, de los artistas gráficos, de los artistas que hacen gráfica, ahí es donde se empieza a poner complejo todo, ¿no? Porque entonces empezamos a hablar del desprendimiento de técnicas, de ideas, de la evolución, de romper los límites de la propia gráfica. Yo le llamaría distender los límites de la gráfica, porque hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Le llaman gráfica expandida, le llaman topografías, le llaman de mil formas a elementos que están naciendo. En la microhistoria ni siquiera podríamos realmente denominarlas, sino como eso, una expansión de los límites de lo gráfico en el siglo XXI. No hay todavía realmente un concepto que los defina, que los unifique en sí mismos. Y pienso que eso es bueno, creo que el problema es que tanta fragmentación o tanto deseo de crear conceptos nos está llevando a una especie de desintegración del conocimiento. O sea, la hiperespecialización se convirtió en una idea casi de prejuicio sobre el campo a desarrollar, y entonces yo hago la serigrafía, entonces yo hago tal cosa, cuando en realidad todos están haciendo ejercicios de expansión de la gráfica, de expansión del límite de la gráfica.
que no expansión de la gráfica en sí, sino del límite. O sea, un ejemplo, yo te lo decía con el caudo, ¿no? La serigrafía, llevar el elemento lumínico a Gilo. El último que le hizo un invento a la gilografía se llamó Durén. Meterle luz, el fenómeno fotográfico a la madera, fue distender un límite brutal. Y así se van yendo con otros elementos, ¿sí me explico? Igual los papeles, o sea, empezar a utilizar los plásticos para crear papeles, empezar a utilizar otros materiales que para nosotros eran básicamente fuera de la posibilidad de impresión en términos generales. La propia capacidad esta de hacer eso, tridimensional la imagen con vectores, esas cosas para mí tienen que ver más con una expansión en la capacidad de herramientas, pero tiene que ver de lo que todo reitero. La herramienta es un aparato inútil si no hay quien lo piense. A mí me gusta pensar, cuando pienso en los artistas gráficos contemporáneos, me gusta más pensar en la gráfica a partir de esos artistas que a partir de los materiales. Los materiales van a surgir más, va a haber otros en donde ya ahora lo vemos con diferentes formas, o sea, solamente que simple y llanamente hay paradojas, ¿no? O sea, el hombre sigue siendo el mismo hombre de los griegos con mejores herramientas, las emociones siguen siendo con conflictos más cínicos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de las prótesis, que específicamente de la herramienta para hacer, pues solamente va a ser en capacidad de los que las manipulen. Entonces ahí es donde hay la gran paradoja. O sea, sí, efectivamente, lo que necesitamos son artistas con mayores búsquedas sobre las tecnologías, con mejores encuentros con los materiales. Y creo que se está logrando. Y creo que muchos están en la búsqueda, jóvenes, no tan jóvenes. Hay maestros en las academias que lo están haciendo y que están creando búsquedas y que están rompiendo con, hay que decirlo, que México es un país que ha sostenido la gráfica, porque hay que decir que hay pocos países que todavía sostienen la gráfica como uno de los pilares de la creación. México es uno de ellos. O sea, aquí, gracias a los grandes muralistas, gracias después a los artistas contemporáneos, gracias a los modernos, a un sinnúmero de artistas, el dibujo y el grabado son piezas corales, y es difícil que te encuentres con un artista en México que no haya participado en hacer gráfica. Serigrafía. Yo le diría más, los últimos 130 años en México han tenido que ver con la opción de la crítica visual, ¿no? Hay una postura de los artistas grandes, de los artistas que hacen caricatura, de los artistas que hacen que trabajaron desde las ideas, ¿no?, para llevar la gráfica al pueblo. Y eso era por medio del periódico, del panfleto, y eso no se ha detenido nunca. A mí me llamó mucho la atención de algunos de que ahorita, va a ser coyuntural lo que voy a decir, pero tiene que ver. Ahorita entra un nuevo régimen a México y los caricaturistas siguen haciendo caricatura y ahora los tildan de conservadores y ellos dicen, tú tienes una campaña de año y medio con tu candidato y ahora presidente. Yo tengo 25 años haciendo caricatura en contra de los presidentes. Lo que tú opines, pues me puede pesar, pero es lo que yo opino. Y siempre me he dedicado a criticar a los presidentes. Y tienen cierta razón. En México tiene un lugar muy importante en la gráfica porque es el elemento, vuelvo a lo mismo, es por excelencia el soporte de un conocimiento de algo que está ahí, que solamente se entendería en específico en la caricatura con la risa, pero en la obra, el dramatismo. Entonces me explico, las masacres, las injusticias, la nota roja, en su momento se ilustraba. Hoy en día, bueno, somos más gráficos mediante la fotografía, ¿no? Pero, un ejemplo, vamos a regresar ahora con los juicios orales al dibujo. ¿Por qué? Porque ya se crecía en muchos juicios, aunque la idea es que sean públicos. Vamos un ejemplo, los juicios en contra de los adolescentes van a tener que ser dibujados, porque no pueden accederse a otra manera. Entonces, de alguna o de otra manera, esta situación de lo gráfico
siempre está presente en la cultura mexicana, porque volvemos a lo mismo, siempre ha tenido un lugar. Hay que recordar que aún en la colonia se manejaba el grabado, aún en la época prehispánica nuestro lenguaje era pictográfico, y entonces tenemos que entender que es parte de nuestra cultura. O sea, hoy en día todos nuestros municipios cuentan con un pictograma de identificación. No es ajeno. Y la actividad en las escuelas de arte en México sobre gráfica. Es que hay las escuelas de arte en México tienen dilemas muy fuertes, ¿no? Porque ellos saben que están compitiendo en un mercado internacional con el arte conceptual y con las formas de artes contemporáneas, digamos que de alguna u otra manera que van perdiendo la materialidad como elemento, lo cual no está mal. O sea, sí hay que enseñar a pensar. El artista es un pensador, pero sin embargo tienen que también tener en cuenta que las formas de expresión son las que se adquieren en la escuela. Para eso está la escuela. Entonces, una escuela que no tiene grabado, una escuela que no tiene dibujo, una escuela que preside de las técnicas pictóricas, una escuela que preside de las técnicas pictóricas, realmente está renunciando a enseñarle a comunicarse al artista, y entonces pierde la esencia misma del académico. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, pues pienso que de repente le dan mayor énfasis al pensum donde se preside de la materia, y creo que ahí hay un error. Pienso que las escuelas sí están haciendo un esfuerzo por mantener sus pensum académicos tal cual, porque a eso van los alumnos. Y también pienso que se está innovando, o sea, por ejemplo, de las nuevas herramientas en láser, de las nuevas herramientas para crear nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que se hace ahora digital, todo lo que se maneja como materias informática, pues creo que le van a sumar, y que además están viviendo la realidad. Desafortunadamente, bueno, los procesos administrativos en este país son mucho más lentos que en cualquier país del primer mundo, lo tengo que decir tal cual. Pero creo que sí se hace un trabajo, ¿sí? Nada más que, volvemos a lo mismo, esta idea de que de alguna u otra manera, y es una idea prejuiciosa, ¿no? Dicen que Jarrito no, ¿dónde te pondré? Jarrito no, viejito, ¿dónde te botaré? Y ahí es donde está el gran error, ¿no? O sea, yo creo que cada cosa tiene un lugar, y hay un pensum que debe de respetarse, pero también hay un pensum que debe de modificarse y adaptarse, pero sobre todo expandirse, porque necesariamente los lenguajes cambian. Y de la obra... Es un maestro que ha incursionado en todas las técnicas, que ha trabajado históricamente en una búsqueda de expandir su lenguaje. Digo, sabemos que él tiene un interés profundo por las expresiones populares, por una búsqueda íntima hacia la salida de sus propias imágenes. O sea, es un hombre conflictuado entre hablar de sí o hablar del mundo. Digo, suena genérico, pero no, porque el problema es que hablar de sí conlleva cierta forma de introspección sufriente, y hablar del mundo a él le encuentra una poética, llamémosle así, muy contemporánea, una poética que tiene que ver con su momento histórico totalmente. Hace una crítica también a sus contemporáneos. Creo que ahí es donde él es muy valioso, o sea, porque de alguna u otra manera es un gran crítico del cliché, de la coyuntura, también de la ola, pero no deja de ser un hombre que suma herramientas a sus trabajos, que entiende que son prótesis que las manejan artistas. De alguna u otra manera ha sido muy importante para la formación de muchas generaciones de artistas, tanto como para contravenirlo como para aprenderle. O sea, un artista que no es controversial y que no deja en sus alumnos preguntas, dudas, y que además tenga alumnos contestatarios, no es su trabajo, y él lo hace bien. Hay una
propuesta en cuanto al personaje clandestino, ¿no? El artista, que implica pues todo un discurso sobre la lucha libre. Yo creo que es bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay una cultura de la lucha libre. La cultura de la lucha libre en realidad no pretende anular al personaje, sino es crear otro personaje. Clandestino es un personaje creado por él, preciso para despersonalizar a Pérez Cruz. Eso es interesante, que habla de un ego controlado del artista, y más un artista que tiene tantos años, tantas exposiciones en lugares tan importantes. No sé si me explico. Y de repente agarrar y a cierta edad decir voy a crear un personaje que se llame clandestino, porque tiene que ver con algo que en su momento estar encapuchado en este país también significa muchas cosas, ¿no? Persecución, iconografías, rebeliones. Entonces es un personaje, llamémosle así, extraordinario, pero también es un personaje que se enclava en una búsqueda de la lucha, y no nomás de la lucha libre, sino de la lucha en temporalidades específicas. Entonces sí digo, es una gran metáfora hacia una poética de lo popular, hacia una poética de la que él es cercano, con la que él creció y con la que crecieron muchos mexicanos, y que necesariamente conjugan estos elementos esenciales, ¿no? Yo decía a Roland Barthes que es como que se parece al teatro griego porque confronta las esencias. Clandestino trae una que es exactamente el germen de la religión. Es muy interesante lo que propone. ¿Cómo se transforma o qué es lo que implica esto de la clandestinidad para alguien? ¿Qué es el clandestino? No, clandestino es tratar de que algo no entre al margen de lo común y de lo jurídico. Lo clandestino necesariamente irrumpe en algo que tiene un orden, que no te gusta, que pretendes violentar. Eso es clandestino. Y todo aquel que desee tener una experiencia erótica de la vida, una experiencia personal de la vida, requiere ser clandestino. ¿Cuál sería la condición que relaciona esta posición, la afirmación erótica sobre la vida, con el arte? ¿Qué es eso? O sea, voy a hablar en específico de Pérez Cruz. Para mí tiene que ver con un abordaje desde los siglos. O sea, hoy a Pérez Cruz le pesa porque él sabe lo que significa que Pérez Cruz diga esto me gusta o esto no, o esto lo hago, ¿no? En cambio clandestino puede abordarlo desde los riñones, no pasa nada, porque es su intención, ¿sí? Y entonces sí está enseñando. Volvemos a lo mismo, la vocación, hay una vocación irrefrenable por la enseñanza, y una de las enseñanzas es: sean rebeldes ante ustedes mismos, sean rebeldes ante lo que los amarra como seres. Y aunque Pérez Cruz, y todos sabemos quién es Pérez Cruz, le damos la manga ancha a clandestino, porque clandestino tiene la capacidad de romperlo. Digo, no es el único personaje que lo hace en este país, pero a lo que reitero es que sí, en el nivel académico y en su búsqueda propia y su postura artística, que es muy interesante. ¿Cómo sitúas tú la posibilidad de esa... Y el acercamiento de todos desde lo erótico es la despersonalización. La despersonalización que te permite ser el deseo y no el personaje con el deseo. Sobre esto del deseo en relación al arte, es que el arte es una forma específica de mostrar ideas, sí, necesariamente, pero que van conectadas con otro lenguaje u otra significación que es la emocional. El deseo es en realidad nuestra forma en que nos conectamos a los objetos para volverlos sujetos nuestros. Y entonces al momento de que nosotros nos paramos frente al arte, sabemos cuando una obra es buena porque nos crea una excitación, la que quieras, rechazo, gusto,
excitación erótica, la excitación de una pieza que no te hace reaccionar fisiológicamente, aparte de intelectualmente. Es una pieza, en lo personal, considero fallida. Considero fallida porque no llega a hacer toda la conexión teleológica, todo el discurso semiótico, y a darle sentido al episteme de lo que lo hizo. Quien lo hizo tenía la necesidad de una conexión más allá de lo que hizo. Entonces, es complejo, pero a la vez es muy simple. Si la obra de arte no llena todos esos elementos, pero entre ellos esta capacidad de crearme una emoción, entre ellas el deseo, o por qué no decirlo, ¿no? La repulsión, hay una falla. ¿Estaría el arte, en este caso la obra de Pérez Cruz, requiriendo algo específico del espectador? Es que cuando hablamos de la obra de Pérez Cruz es hablar así como del Museo del Louvre y decir, ¿te gustó todo el Museo del Louvre? Pues no, es demasiado. O sea, yo creo que hay obra de él, bueno, que tiene que ver para el preciso, para el divertimento, que tiene que ver para el cuestionamiento, que tiene que ver con la protesta y compartir ideas, con la crítica a su contemporaneidad, con la crítica a las generaciones que él ha creado y que también son parte de él, con un diálogo intenso con los jóvenes. O sea, porque yo tengo que decirlo, Pérez Cruz es alguien que su planteamiento de vida y su planteamiento ético, su planteamiento estético, va a los jóvenes, está volcado en sus jóvenes. Entonces es una contemporaneidad inmediata, ¿no? O sea, estamos hablando de chicos que todavía están en una formación de ideas, y entonces ¿qué es lo que requiere? Requiere eso, ver mirada fresca, cuestionante, deseosa de aprender y que en específico esté dispuesta a ser retada. De acuerdo a eso, ¿cuál es la posición que tiene el artista en la comunidad? Oficiante, yo diría. Oficiante de muchas cosas, del deseo, de la reflexión, del enojo. Todo arte es una afirmación. Y esa afirmación conlleva una necesidad de respuesta intensa. Y yo creo que sí tiene la necesidad de ser vista. No de ser mirada, de ser vista. De tener la capacidad de producirte un algo que te transforme y que te modifique. Necesariamente el artista oficia en medio de su sociedad. Y hay los conflictos ideológicos en las escuelas. ¿Qué hacemos? ¿El arte tiene función? No sabemos. El arte tiene una necesidad, va a depender del artista y de quien la mire. Pero sí creo que todo el arte es una idea. Necesariamente alguien necesita oír la afirmación, ya sea para negarla o para aceptarla, pero necesita oír la afirmación. Al principio mencionas, bueno, casi al principio, sobre los temas populares que están implicados en la obra. ¿Cuáles serían otros temas que no sean esos temas populares? Bueno, es que a lo mejor fui ambiguo. Cuando hablo de temas populares, bueno, hablamos de la lucha libre, pero también hablamos, por eso hablé de lo coyuntural, porque Pérez Cruz, o sea, popular no significa un discurso ocurrente, sino conlleva también un discurso que tiene que ver necesariamente también con el oficio. O sea, yo les puedo decir que muchas piezas de Pérez Cruz tienen que ver más con el regodeo de la técnica, un ejemplo. Y tiene que ver con lo popular en los grabadores. Tiene que ver con una búsqueda de los que están buscando expandir el lenguaje gráfico. Y lo mismo sucede con la lucha libre. Lo mismo sucede con la construcción de elementos digitales, ¿no? Con este juego de una memoria. Yo decía, o sea, si mal no recuerdo, la última película de luchadores tiene más de 20 años de más. Y entonces de repente agarré y dije, voy a hacer una serie de carteles sobre películas de lucha libre, porque en realidad está hablando de una construcción gráfica que ya no está contemporánea, pero es popular porque era el cartel cuando ya no existen los carteles. O sea, es algo que es paradójico en él. ¿Por qué? Porque es un pensador
que trae su discurso aún sea de hace 50 años a hoy y lo trae al lenguaje contemporáneo. Cuando hablamos de lo popular, pues es relativo, sin embargo las temáticas que él aborda son temáticas que en principio son accesibles, pero en el fondo no. No sé si me explico, se vuelven complejas porque su forma de pensar es así, compleja. Entonces cuando me preguntas, aparte de lo popular, pues no, es que es un conjunto vivencial. Entonces tendríamos que hablar específicamente o de temáticas de la obra o de constructos específicos técnicos. Y ahí es donde se vuelve muy complejo hablar de Pérez Cruz desde la academia o desde la interpretación iconográfica. No es un artista, es fácil. Es un artista, y además esta idea suya de participar en los colectivos de los jóvenes también es otro problema todavía más complejo. ¿Por qué? Porque él se presta para eso. Y en ese prestarse, digamos que de alguna u de otra manera entra a la convención coyuntural con esos jóvenes, con sus académicos, con sus estudiantes, ¿no? Entonces hay un momento en que no sabes si él en realidad se está prestando a un ejercicio académico o está tomando la obra como algo personal. Y ahí es donde entra el conflicto todo curador. ¿En qué parte hablamos de Pérez Cruz? La obra de Pérez Cruz se mueve en una innovación de las técnicas tradicionales. O sea, la gilografía, a partir de que el hombre logró hacer una raya en una madera y que vio que podía plasmarla encima de algo, existe. La litografía todavía fue un invento mucho más contemporáneo, mucho más. Pero aún así, lo que intento decir es que el maestro Pérez Cruz, su gran aportación es su búsqueda. Yo les digo que cuando a mí me preguntan cuál es, si a Pérez Cruz tuviera yo que definirlo, es un buscador y aplicador de innovaciones en las técnicas tradicionales. Busca crear formas nuevas para precisamente enriquecer la gráfica, que eso es lo interesante. Entonces cuando nosotros analizamos la obra de Pérez Cruz, sí vemos las técnicas muy bien aplicadas, pero nunca vamos a ver una técnica pura o una técnica que tú digas, esto es grabado tal cual, o esto es un Él siempre hace híbridos, pero esos híbridos tienen que ver con una búsqueda personal y un tanto una expresión barroca de su personalidad, de agarrar y decir, a esta pieza creo que si yo le aplico, porque además hay que decirlo, sí es un maestro de la gráfica como tal. Esa maestría se da en su necesidad o en su búsqueda absoluta de modificar las técnicas. Y entonces hay veces que tú te enfrentas a la obra de Pérez Cruz y tienes que enfrentarla con no nomás con la expertise del ojo que ve de lo que se imprime, sino con la frescura de entender que no es una técnica pura. Vas a encontrar algo grabado y de repente vas a encontrar xilografía, pero vas a ver técnicas fotográficas, vas a ver sí la xilografía, pero también vas a ver ácidos o vas a ver algún otro tipo de elementos que él hace que se lleven a la placa, y después de la placa, aún en la impresión, va a tratar de meterle o una intervención, o va a tratar de modificar la impresión, la presión del tórculo, o va a tratar de modificar cosas para que hagan efectos que tienen que ver con una búsqueda, reitero, del límite. Entonces, cuando nosotros hablamos de las técnicas, bueno, tenemos que hablar de dos cosas. Una es que sí las maneja perfectamente, las conoce, y además es un buen impresor, porque no nada más hablamos del artista gráfico como aquel que hace sino aquel que las imprime. Sí, a mí sí me gusta que se diferencie entre un impresor y un artista que hace gráfica. El impresor maneja la herramienta, que es el tórculo, y entiende la presión y entiende el uso digamos así, de la herramienta con las diferentes formas de amortiguar la charola, cuántas veces se van a pasar, cuánto van a aguantar. Esas cosas son importantes. Eso, Pérez Cruz, ese oficio lo conoce de pe a pa. Trabajar con él en un taller es una delicia por eso,
porque él es un buen impresor. Pero si a eso le sumas que maneja las formas de tratar los soportes, más allá de la capacidad de la técnica, sino en la innovación de la técnica, Pérez Cruz lo vas a definir siempre como un buscador de hacer una distensión de libertad. Pero mejor aún, va a ser un buen maestro porque te va a enseñar a hacer la técnica aunque él no quiera. Es algo raro, ¿sí? Tiene la situación de ir mostrando cómo se va haciendo su proceso. Pocas veces se reúnen las tres cosas en un artista. Pero si hablamos del oficio como tal, del aprendizaje como oficio, yo creo que, creo que en lo personal puedes encontrar técnicas propias, personales. En nuestra era lo veo difícil, sobre todo en la gráfica. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente hay mucho dicho. Entonces vas a tropezarte con lo gráfico a cada tres calles, como dirían, ¿no? Yo creo que aquí el problema no es la idea del autodidacta, porque los hay, sino que al final sí estás aprendiendo de otros, aunque sea meramente por el análisis crítico. Yo creo que aún así es una forma de aprendizaje. O sea, no existe otra forma de aprendizaje más que la transmisión visual, ¿sí? Ningún maestro hoy en día te va a agarrar la mano y te va a decir, a ver, dibuja así, ¿no? O sea, te tratan de decir cuáles son los movimientos, cómo se hace. Y ese aprendizaje, sí, se puede llevar con un tutor de... Hoy en día arreglas una moto con tutoriales de YouTube. Pero lo que te intento decir es que esa transmisión, aunque cambiemos de lenguajes y de aulas y de formas de comunicacionales, es total, es indispensable. Ahora, esa transmisión, así como lo mencionas con lo de la moto, tiene que ver con una transmisión técnica, ¿no? Pero en realidad lo único que estás haciendo es creando una prótesis de memoria. Una prótesis, si quieres llamarle presencial, pero es una prótesis. O sea, en algún momento te tienes que parar frente al maestro que está digitalizado ahí a aprender. Son prótesis. O sea, el ser humano en realidad lo único que hace es extender sus límites, que lo hacen todo, pero sus límites a partir de las limitaciones. No puedo estar en tal lado, entonces necesito una memoria. Si no puedo alcanzar eso, necesito una extensión. Pero es la esencia de la tecnología. Reemplazarnos de alguna o de otra manera solamente nuestros límites. No puede reemplazar la episteme, que es cómo se usa. Es un video. Bueno, la lucha libre en México llega a principios del siglo con maestros italianos y franceses venidos de Texas. Es un arte que tiene vertientes. Los griegos tenían una forma de lucha llamada pancracio, que tenía que ver con la lucha cuerpo a cuerpo y que tenía que ver con la capacidad de utilizar todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, para dominar al otro. Por eso se llama pan, ¿no? Porque implicaba una dominación a partir de la capacidad de desarrollar la fuerza física y las, llamémosle así, ciertas herramientas o capacidades de sometimiento. Sin embargo, también en esa época surge el teatro griego como tal. El teatro griego tiene en realidad dos vertientes importantes, la tragedia y la comedia. La tragedia como tal son dos fuerzas que chocan y que irremediablemente va a terminar con la destrucción de una o de las dos. La comedia, en cambio, tiene que ver con la ridiculez del hecho y de los que lo hacen, ¿sí? Entonces, esos elementos de la tragedia y de la comedia, de ese Roland Barthes, que en el catch, que es muy parecido a la lucha libre, porque hay que decir que la lucha libre mexicana tiene otros elementos. Dice Roland Barthes que se conjugan, porque si hay un elemento fisiológico, hay un desarrollo físico, un entrenamiento. Hay que diferenciar
entre la lucha libre mexicana y la lucha libre de Estados Unidos, que aquí es un deporte en donde se les considera deportistas de alto rendimiento y se les clasifica básicamente sus aptitudes y su físico para lastimar de forma mortal a otro. Allá no, allá en Estados Unidos son entertainments, son gente que se dedica al espectáculo y su función es ser un espectáculo. Bueno, de ahí que el luchador mexicano diga que específicamente ellos no hacen catch, ellos hacen otra cosa. ¿Y por qué no hacen catch? Porque preciso el catch se basa más al entertainment. En cambio acá, cuando hablamos de lucha libre, hablamos sí de una conjugación de este pancracio, en donde los luchadores mexicanos tienen formación, algunos muy compleja. Los grandes maestros han peleado judo, han peleado lucha grecorromana, lucha olímpica, tienen conocimientos de aikido, tienen conocimientos de hasta de acrobacia, de lances. Esos grandes maestros, bueno, necesariamente hicieron y crearon una forma de desarrollar la lucha. Sin embargo, hay que decirlo, la lucha libre también se emparentó con el espectáculo como tal, y entonces se volvió una forma compleja de comunicación con el pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente empezó a encarnar, si me explico, las esencias de lo que al pueblo de alguna o de otra manera le llegaba popularmente. Y así podemos encontrarnos un luchador que se llamó América, el Águila, y es correspondiente a un equipo de fútbol, o el Santo, que tiene que ver con un elemento de purificación y del bien total, o con el satánico que implicaba la maldad brutal, ¿no? La maldad en esencia, ¿no? O en algún momento el humor, ¿no? Los payasos, ¿no? Que ahora son los payasos de terror, ¿no? Los clowns, los psycho clowns. O en su momento la mexicanidad, ¿no? Como lo fueron Canek, el propio Mil Máscaras o Dos Caras, ¿no? Que fueron representantes mundiales de los mexicanos de la lucha libre. O rivalidades históricas, ¿no? O esencias mismas, el propio, ahorita el Cavernario Galindo, un ejemplo, que era el hombre salvaje, pero que tenía una violencia brutal, no sé si me explico, ¿no? Que dicen que contrastaba mucho con el propio luchador, porque él en la vida real era un tipo amable, pero lo que intento decirles es que esos personajes que encarnan esas esencias se suben allá y se lastiman, y hay sangre, y ha habido muertes en la lucha libre. ¿Por qué? Porque no es la teatralidad que se cree, porque sí hay llamémoslo así, un desgaste físico y un golpeteo real. Lo atestiguan las caídas, lo atestiguan las lesiones brutales, y cómo terminan nuestros luchadores, que terminan casi parapléjicos o que tienen secuelas graves sobre su deporte, pero que sin embargo, tengo que decirlo, ¿no? Es una catarsis. Es la catarsis griega, la catarsis real del aprendizaje de las esencias. En la realidad, el mundo no es ni bueno ni malo, en la realidad no siempre gana lo justo, en la realidad se conjugan las pasiones, en la realidad se traiciona, en la realidad hay todo lo que hay en la lucha libre. Y entonces, esa posibilidad de llevar al ring la vivencia cotidiana, pero además de poderla abuchear, de poder desfogar nuestra emoción sobre ella, es un elemento apasionante. Los que vamos a ver la lucha libre, vamos a entregar nuestras emociones en esos personajes que no tienen nada de graciles, pero que sí tienen mucho de significativos. Y entonces coreamos hasta dejarnos hasta afónicos lo bueno, y abucheamos lo malo, y somos capaces de ofender, y somos capaces de decirle el insulto más terrible, que nos cahogamos en la injusticia, o de encarnar el aplauso y de reconocer a un gran luchador aventando unas monedas como se hacía en el suelo del Coliseo, ¿no? Para darle un premio al gladiador, porque hay que decirlo, cada noche viven, bajan del Olimpo y mueren después de 3 golpes, después de caer desmayados porque no se pudieron subir, dan la vida ahí. Es un espectáculo, sí, pero nos significa mucho más.